Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech y hoy vamos a hacer una reacción al vídeo del lunes. Como sabéis, DJI registró o tuvo la homologación por parte de la FCC de su nuevo producto, el Air 2, que es lo que viene a ser el nuevo DJI Mavic Air 2. Y bueno, la verdad es que he visto que no ha sentado muy bien la noticia porque por una parte es más o menos lo que se repitió con el Mini 2, ¿vale? Que no hacía ni un año que había salido el modelo Mini y nos saca el Mini 2. Es una cosa que DJI hasta ahora no nos tenía acostumbrados, puesto que hemos visto que los modelos normalmente se renovaban una vez cada 2 años o una vez cada 3 años. Y de repente pues han sacado a la moda esta de todos los años sacamos un modelo nuevo, que es una cosa que si lo analizamos lentamente o objetivamente se repite en todo el mercado actual. O sea, tenemos cámaras como la GoPro que se renuevan cada año, desde la GoPro Hero 6, 7, 8, 9, la 10, seguramente este año. También tenemos en el mundo de los smartphones, si somos un poquito incluso más observadores, veremos que ha habido incluso épocas en que cada medio año sacaban un nuevo modelo de clase gama alta, gama media, gama pequeña. La verdad es que todas las gamas se van renovando cada año y puesto así, si miramos el iPhone, el 7, el 8, el 9, el 9 no hubo, el 10, el 11, el 12, Samsung con sus S20 el año pasado, este año el S21, el A50, este año el A52, a Huawei también con sus nuevos P, Mate, etcétera, etcétera. Es una cosa que hoy en día es normal. ¿Qué pasa? Que si estas empresas no sacan nuevos modelos, las próximas empresas que saquen este año un modelo nuevo van a estar ahí delante en el candelero, van a ser las que son conocidas, las que la gente va a ver. Y es verdad que hoy en día DJI ha visto que tiene una oportunidad de mercado más fuerte que la que tenía, por ejemplo, hace 2 años, y por esto es por lo que trae cada año un nuevo modelo, porque le interesa vender productos. Y es verdad que si no sacas nuevos productos, pues al final el público se va a fijar en otros productos que hayan sido más nuevos. Y para poder estar en el candelero, siempre delante, por así decirlo, y para que sea atractivo para los nuevos compradores, personas que llegan hoy nuevas al mundo de los drones. Todos los días llega alguna persona nueva a comprarse un teléfono móvil. Hay personas que entran de nuevo, por ejemplo, ayer me llamó una persona preguntándome sobre qué cámara de acción comprar. Es decir, cada día nuevas personas van viendo nuevos horizontes y DJI y Samsung y Insta y GoPro saben que estas personas llegan nuevas al mercado. Porque es verdad, hay gente que llega nueva al mercado, hay gente que ya está ahí, pero si no hacen movimientos estratégicos como sacar nuevos productos una vez cada año de una serie de modelos que son, por así decirlo, muy vendidos, al final la gente compraría siempre lo viejo o no compraría. Porque al no haber producto nuevo, tampoco hay marketing. O sea, no hay marketing, no hay personas hablando de tus productos. Entonces, es una estrategia de que siempre se esté hablando de tu producto, de tu empresa, y como siempre va a haber personas que se van a interesar por estos nuevos productos, es de una manera hacerse vigente en el mercado y ser conocido en el mercado. Esto lo hacen todas las empresas todos los días, siempre que pueden. Si no, fijaros rápidamente en que no va a pasar más de 2 meses y vamos a tener un lanzamiento nuevo de cualquier otra empresa. Como digo, para poder gestionar DJI que siguen estando ahí dentro del mercado, tienen que hacerse ver y para hacerse ver tienen que sacar nuevos productos. Como digo, los cambios son siempre mínimos. Si os dais cuenta, en las GoPros lo que se suele cambiar es la estabilización y la calidad de vídeo, y en el mundo de DJI, en los drones, tenemos, por así decirlo, mejor frecuencias, o por así decirlo, mejor transmisión y un poquito mejor de calidad de vídeo. Es decir, se aportan novedades mínimas para poder tener siempre nuevos productos para que las personas que entran nuevas al mercado tengan algo mejor que los que ya estaban en el mercado y que las personas que están en el mercado puedan renovar cada cierto tiempo dispositivos. ¿Cuánto es el año útil de un dron? Pues algunas personas dirán que son 3 años, otras que son 5, otras que son 10. La verdad es que tiene mucho que ver con qué clase de piloto eres, y lo bueno es que si eres una persona que te gusta el dron, que compres este año, el año que viene cuando salga un dron nuevo, no significa que te hagas que comprarlo por necesidad, porque al fin y al cabo te estoy diciendo que quizás hasta dentro de 2 años no haya un producto que sea una mejoría alternativa a tu dron, porque tu dron, en realidad, con el nuevo dron que sale este año, por ejemplo, los que compraron el año pasado el Mavic Air 2 o el Mini 2, cuando este año salga el Mini 3 y el año que viene salga el Mavic Air 2 o el Mavic Air 3, por así decirlo,
pues seguramente va a ser un cambio mínimo, un cambio más grande que lo que tuvimos seguramente entre este Mavic Air 2 y el Mavic Air 2S que va a salir dentro de un par de semanas. Nada más, amigas, amigos. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Nos vemos aquí en Castro Tech en un próximo capítulo. Chao.